Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en un capítulo de Encrucijada Regional. Habíamos estado ausentes un par de semanas por compromisos, ¿no es cierto?, personales, pero aquí estamos nuevamente con un gran invitado. Pero antes de presentarlo, Salva, ¿cómo estamos? Bien, y como tú decías, entre fiestas patrias, vacaciones, el Manolo, así que no me eches la culpa a mí. No, trabajamos en equipo, así que tengo que repartir las culpas también. Y la semana pasada una actividad que luego la vamos a comentar, ¿no es cierto? Sí. Fue muy buena, una visita de un montón de empresarios a nivel nacional. Y ahí tuviste que dar la cara por Magallanes también. Sí, algo, pero sobre todo la reunión la vamos a comentar luego. Sí, sí. Pero ya estamos de vuelta en la Encrucijada Regional, y hoy día, como tú bien decías, con un muy buen invitado, amigo, viejo conocido. Viejo zorro. Digamos. Que no es lo mismo que zorrón. Sí, está con nosotros Juan Francisco, el J. Miranda. Muchas gracias, Salva, Manuel, José, por este espacio, por esta invitación, para poder dialogar y conversar entre viejos conocidos, viejos zorros, como dijiste. De eso se trata. No, bienvenido Juan Francisco, pero para la gente que tal vez no lo conozca, ¿no es cierto? Juan Francisco es ingeniero, tiene una consultora que se relaciona, ¿no es cierto?, con las obras públicas y privadas también, y en el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, fue flamante Seremi de Obras Públicas. Y bueno, fuiste precandidato a gobernador regional también. También por ahí tú incursioné en ese Claro. tema, igual que tú, pero bueno, tú fuiste candidato. Sí, yo fui candidato. Pero bueno, así que por lo menos yo creo que es persona autorizada que conoce bastante la región para los temas que vamos a hablar hoy, que son respecto del desarrollo de Magallanes y sobre todo de cuáles son muchos de los proyectos y los desafíos que tenemos pendientes. Así es, y vamos al hueso de una. Ya, vamos, con Tuti. ¿Cuál es tu visión, Jota, de cómo está Magallanes en términos de cómo está hoy día y cómo lo ves a futuro? ¿Qué ves en su desarrollo? Yo diría que lo primero, si uno compara con más tiempo y se va a la distancia mayor de 4 años de periodo de gobierno, uno podrá decir, mira, yo el próximo año cumplo 20 años acá en Magallanes. Y claro, en estos 20 años yo la veo cambiada, la veo mucho más grande, más desarrollada, pero también con nuevos desafíos. Y ahí, ¿qué es lo que yo constato? Es que lamentablemente entre cambios de gobierno se produce un desfase o un frenazo al ritmo de inversión. Y por eso es tan importante que en Ministerio de Inversores como Obras Públicas ese desfase sea lo más acotado posible, de modo que no se rompa el ciclo de desarrollo de proyectos. En eso uno puede hacer la crítica constructiva, por cierto, al gobierno del presidente en Magallanes, en que yo diría que en materia de obras públicas se perdió un año. ¿Y eso qué significó? El año pasado la inversión por ley de presupuesto eran 161.000 millones de pesos y se gastaron poco más de 83. O sea, hubo una muy baja ejecución presupuestaria. 50%. Cerca de 53. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Significa menos obras en ejecución, significa que si el año pasado no se adjudicaron obras, perdiste el verano en términos constructivos y por lo tanto pateaste un año esos más. efectos. Claro. Afortunadamente, bueno, hubo cambios, un cambio en el caso del encargado de obras públicas, hoy día José Luis Hernández del Ceremi, y al menos lo que salió en la prensa hace unos días es que pronto está por firmarse un nuevo convenio de programación.
Y para quienes no conocen esta figura o lo han escuchado, la gracia de los convenios de programación que partieron en la concertación hace mucho tiempo atrás, Piñera también armó sus convenios de programación, Correcto. son acuerdos entre el nivel central y la región para desarrollar proyectos que no necesariamente corta la cinta el presidente de turno. Claro. Pero es importante porque genera la actividad. O sea, a fin de cuentas, la obra en sí, claro, es súper relevante cuando está terminada, ¿no es cierto? Porque presta el servicio que se requiere, pero hoy día en la región vemos que hay un frenazo en general de la actividad constructiva, económica, ¿no es cierto? Entonces es relevante que se eche a andar. Indudable, y por eso cobra importancia que se firme pronto este convenio. Las cifras que están ahí publicadas, 400.000 millones de pesos para 5 años, es una gran inversión, más otras que son las que vienen. Está el plan de zona extrema, que también es una fuente distinta. Entonces, desde esa perspectiva yo diría que, si es cierto, se constata un freno o que no hay grandes obras emblemáticas en desarrollo, creo yo que vamos a entrar en un proceso de por lo menos unos 8 años de una buena inversión pública que se va a materializar en obras de beneficio para toda la región, no necesariamente enfocada solo en directo beneficio para las personas, sino que también para la actividad económica. Y ahí hay algunas que a mí me llaman la atención positivamente, que es un proyecto muy antiguo que tiene que ver con la ampliación del aeropuerto Puerto Natales. Solo para contarles una anécdota, cuando yo estaba en obras públicas ya hace 15 años, era el gran tema de los natalinos versus Calafate. Claro. En esa época el aeropuerto Natales no recibía aviones, porque la aerolínea siempre tenía la excusa de que era muy chico. Finalmente la excusa siempre es de la infraestructura cuando la decisión económica todavía no te da la rentabilidad para venir. Sí. Entonces ahí había un tema, se lograron hacer algunos ajustes, pero después lo que nos pasó es que cambió el avión de diseño. En esa época era el Airbus 312, no, 318, 320. Sí. Y resulta que hoy día hay aviones que exigen un mayor estándar de seguridad y por lo tanto hay un tema. Entonces, en este convenio va a venir la ampliación del aeropuerto. Y eso es algo súper positivo porque lo que al menos alcancé a leer es que es no solo la ampliación del terminal, las pistas, el alargue de la pista y el ensanche, sino también considerar algo que en esa época el sector importante productivo como la salmonera planteaba de tener también almacenaje en el aeropuerto, de manera de sacar el producto en 2 horas, 2 horas y media, tener el producto, por ejemplo, en Santiago. Era un requerimiento. Entonces, lo veo como algo positivo dentro de las cosas que vienen. Está bueno, no sé si tú sabes, hoy día, creo que lo comentamos en algún programa hace poco, hay producción de salmones que está saliendo desde Calafate. Claro, se transporta por tierra hacia allá y sale. Es una tremenda directo. vuelta porque van hasta Río Gallegos y Claro. hacen no sé, del sector de Río Verde creo que lo sacan, ¿no es cierto? Hacen Claro. Río Gallegos, ahí hacen la certificación sanitaria y Calafate y Calafate la Claro, explotación. claro. Entonces, por ejemplo, en esa iniciativa yo una de las que aplaudo, porque Sí, sin duda. quizá uno pueda decir, hoy viene un poco atrasada, pero bueno, ya, qué bueno que parte y ahí la inversión es cuantiosa. Hay varias cosas, mira, a mí lo que me hace un poquito ruido todo esto, ya tú hablabas de, ¿no es cierto?, una cartera en el convenio de programación con el Ministerio de Obras Públicas, cercano, bueno, yo tengo por ahí anotado 380.000 millones. Ahora creo que está cerca de 400. Ya, cerca de subieron un 400. Igual es un tremendo número. También hay otros convenios de programación, por ejemplo, en el Ministerio del Deporte, en el Ministerio de Educación. De hecho, en el Ministerio de Educación para la región se habla de, o lo que se ha informado, es de 150.000 millones, también una gran cifra. En deporte muy poco, 1.500 millones. Ahí está el tema de esto si se duplica, ¿no?, el presupuesto para el Centro Antártico Internacional. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque nos llega, ¿no es cierto?, nuestra querida tabla Mar y Tierra, porque nos encontramos en nuestro querido restaurante Yecus, que está en calle O'Higgins y que semana a semana nos acoge aquí para desarrollar nuestro programa. Así que estamos siempre muy agradecidos de Yecus y invitamos a toda la gente a que venga al restaurante y organicen las empresas, organicen sus eventos. Así que es un muy buen lugar para compartir con los amigos. Muy bueno, y ya me conocen, parece que me lo ponen aquí directo. Sí, me vieron al tiro la cara de hambre. Así que
No, y volviendo al tema de lo que estábamos hablando, son 1.500 el deporte, ahí está el tema del Centro Antártico Internacional, que sabemos que quedaron muy cortos de presupuesto, se habla de duplicar como para poder avanzar, tú hablabas ahí del PETSE, del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, entonces, pero también uno lo que ve es la experiencia, la gente debe acordarse que yo también he trabajado en algún momento en el gobierno, que a veces estos convenios de programación terminan siendo anuncios y son anuncios nomás. Yo me acuerdo perfectamente en el periodo, por ejemplo, de intendente de FLIES, anunciaron un convenio de programación de 100.000 millones solamente en deporte, ¿ya? Y de eso es lo que se concretó, la verdad que huevo, porque todos deben acordarse que en 2015 incluso se incendió, ¿no es cierto?, el gimnasio Sabataro en Porvenir, y todavía no lo tenemos en pie, digamos. Entonces, hay muchas cosas que de repente se ponen en el papel y una parte se concreta, pero a veces queda la sensación que mucho no. Sí, yo creo que es válida tu punto de vista, pero quizás es porque yo me he relacionado con convenios donde las instituciones son un poco más responsables, si se quiere. Lo digo porque los convenios que a mí me tocó trabajar tenía la validez que firmaba el ministro, porque si firma el ministro de Obras Públicas con el intendente antiguo o el gobernador, y no va la firma del ministro de Hacienda, que es el que pone la plata, claro, queda en una buena planificación, en un buen ejercicio interesante de planificación de infraestructura, pero si no está el que firma, en esos convenios firmaba el ministro de la cartera, el intendente, el ministro de Hacienda, y venía el presidente o la presidenta, en este caso, a firmar el convenio. Le da cierto peso para que en la discusión año a año de presupuesto tú digas, oiga, aquí hay un compromiso. Sí, claro. Entonces, esa es la validez que al menos de los convenios que a mí me tocó ver, trabajar y estudiar, sigue siendo válida. Sí llama la atención, y en ese convenio, una de las cosas que me llamaba la atención es que era una inversión de 100.000, no sé, tú dijiste la cifra, sí, el deporte era alrededor de 100.000. Y cuando tú ves que el presupuesto nacional del deporte eran del orden de 50.000, tú decías, ¿con qué recurso el ministerio compromete fondos? Es que, entonces, lamentablemente sí, yo creo que hay malos ejemplos, pero me quedo con los buenos, y en el caso de obras públicas, es un buen convenio, el de ahora no es el único, han habido varios para atrás, con la salvedad, sí, es que esta nueva figura del plan de zona extrema permite hacer obras que antes con obras públicas no se podían, por la maldita evaluación de otro organismo del Estado, que establece que si no pasan camiones o no pasan vehículos no hay que hacer un camino. Claro, es absurdo, claro. En una región donde lo que necesita es generar infraestructura para generar el uso de la infraestructura. Lo hemos planteado muchas veces. Sí, y ese punto es relevante, por ejemplo, en el tema de aeropuertos, de las mejoras del aeropuerto o ampliación del aeropuerto de acá de Punta Arenas, cerca de Ibañez del Campo, en estas licitaciones, como para poder llamar a licitación, tienen que aumentar la demanda, sobrepasarla a las 600.000 personas, como para detonar una licitación de ampliación del mismo aeropuerto. Pero con la pandemia, por ejemplo, retrocedimos mucho, y eso se ha atrasado el proyecto. Y como tú dices, a veces hay que instalar como para poder desarrollar. Pero es bueno el punto, porque tú como economista, a mí me tocó hacer la segunda licitación del aeropuerto de acá, el que está concesionado. Quienes no lo saben, hay organismos públicos para la dirección de aeronáutica, pero hay una concesión la que administra el terminal. Correcto. Y resulta que en esa concesión modificamos las bases, porque la proyección de tanto... en este caso tasas de embarque o pasajeros, sí. Es una proyección casi media ya, va a crecer a un 5, un 10, es muy variable. Entonces, ¿qué pasaba? Modificamos que si se bajaba, si el crecimiento era menor, se alargaba el horizonte de la concesión para que el privado pudiese recuperar lo que está establecido. Porque recupera en base a las tasas de embarque. Claro, pero al revés. Si había un aumento se acortaba el plazo. Y se acortó el plazo en el anterior. Porque lo que ocurrió es una forma inteligente de hacerlo, porque evita también con eso algo que es una falencia de muchos contratos públicos, en que termina habiendo en la autopista en que termina habiendo una rentabilidad extraordinaria, ¿no es cierto? Que, claro, bien para el inversionista, pero es malo para el Estado y termina siendo malo para el sistema, para el usuario, porque terminas pagando más, ¿no es cierto? Está muy bien garantizar una rentabilidad,
pero hay muchos contratos. Sí, Los el contratos, consumidor los final contratos al final se de siente un riesgo, poquito a veces pistoleado en esta cuestión. los contratos de riesgo petroleros internacionalmente tienen muchos esa cláusula, en ya. que si tú estableces un premio, ¿no es cierto?, en caso de éxito, pero si ese premio, si el éxito sobrepasa en determinado porcentaje lo esperable, el premio se comparte con el Estado. Claro. Una sensación Entonces, win-win, o sea, correcto. aquí Por pasaba supuesto, como... Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que permitió acortar la segunda? Y en esa segunda concesión lo que se hizo una nueva torre, hicieron mejoras. Y ahora entiendo que va a haber está en proceso una nueva concesión o va a entrar el nuevo concesionario. Entonces, cuando... O sea, calculan que el próximo año o el 2025 volveríamos al nivel pre-pandemia y ahí detonaría, Claro, digamos... pero ¿cuál era el digamos, problema del aeropuerto Natales? En eso ejemplificar, era eso, o sea, no llegan aviones. Por el otro lado, un burócrata dice, oye, pero es muy larga la pista, o sea, ¿para qué quieren una pista tan larga si no llegan aviones? Chuta, aquí es primero el huevo o la gallina. Entonces, Correcto. el plan de zona extrema tiene la ventaja de que hay ciertos proyectos donde el Estado dice, voy a tomar la decisión de hacerlo, evalúame si frente a ese problema, cuál es la solución más barata y compáreme eso. Claro. Haga una comparación de la solución más barata. Pero no venga a justificarme, no es necesario que me justifique, que me invente cosas que hoy día yo puedo decir porque está medio proscrito. Pero la justificación de la costanera, en los gobiernos de la concertación, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, era como la conectividad de los camiones del muelle Mardones al muelle Prat. Claro. Porque los flujos no daban para la metodología de justificar esa costanera. Y alguien decía, oye, pero es que eso fue la manera ingeniosa de hacer eso. Sí. Pero la verdad es que el plan de zona extrema viene a cambiar esa Qué bueno, esa porque hay tanto territorio por conquistar, entre comillas, ¿no es cierto? Sí. O sea, si no tenemos un camino, viejo cuento, el camino Frower, por ejemplo, o sea, claramente hoy día no va nadie al Frower, pero no puedes esperar a que vaya alguien si no tiene cómo. Claro. O sea, ¿cómo incorporas esa No, región, como tú dices, la o en general, metodología- digamos, la región al desarrollo? Como Tienes tú- que dar las herramientas. Claro, como tú dices, Jota, el tema yo soy un experto en la materia, pero uno tiene un conocimiento algo de la inversión pública y justamente los criterios que siempre se utilizaban en el Ministerio de Desarrollo Social, donde, ¿no es cierto?, se evalúan los proyectos, no pueden ser iguales para todas las regiones y es por eso que sí hay que reconocer que un avance este criterio del plan de desarrollo de zonas extremas te elimina como esa figura de la ARS, ¿no es cierto?, de la resolución Te satisfactoria. cambia el método de evaluación Claro. del proyecto. Y obviamente hace viables proyectos que no serían viables, digamos. Claro, lo que pasa es que el ejemplo es un ejemplo centralizador. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la norte-sur, la antigua Ruta 5, que tiene dos pistas por ambos lados y pasan flujo, evidentemente si disminuyen los tiempos de traslado, se justifica una tercera pista o una cuarta. Claro. Pero cuando tú ya tienes algo, pero acá no tienes que generar la infraestructura. Ujú. Y ese cambio yo diría que es importante y aporta al convenio de programación del MOP más lo del plan de zona extrema en mucha la inversión. Ahora, yo creo que yo iría un paso más allá. Me acuerdo que lo alcancé a conversar con don Sergio Guitar, mi jefe, ministro de Obras Públicas en esa época, antes de terminar el mandato de Bachelet. Yo le decía, ¿sabe qué? El problema es que Vicuña Yendegaya lo anunció el presidente Elwin. Lagos dijo, ministro de Obras Públicas, este va a ser un proyecto bicentenario, el 2010 vamos a conectar. Y nosotros estábamos, el 2009, se lo dije en Yendegaya, y todavía quedan como 60 kilómetros. Entonces decía, aquí hay un tema que el CMT, que la dificultad. Entonces, yo iba un paso más allá, el camino Frower. Si uno pudiese definir hasta dónde quiero llegar, si quiero llegar con el camino en el auto hasta la cruz, o un poco antes, ya es una decisión de casi económica y de atractivo turístico. Sí, claro. Pero yo diría que aquí hay que hacer un ejercicio distinto. ¿Cuánto nos costaría? Y ese otro concepto económico que creo que tenemos que ponerlo acá en la discusión, como encrucijada regional. ¿Cuánto nos costaría, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Quiero el camino a Froward, voy a hacer una licitación, llave en mano. Usted privado, licitación abierta, internacional, como se hacen los grandes proyectos, lo que cueste, pero lo quiero en 3 años, no lo quiero en 20. Me va a costar más, indudable, Sí, correcto. pero el costo de oportunidad, ¿Cuál es el rédito que tiene de eso? exactamente, el beneficio de acercar con una infraestructura eso atractivo,
quizás ganamos mucho más, nos sale como mirada más global, Claro. mucho más atractiva. Entonces yo creo que hay que repensar la infraestructura, sobre todo a esas fronteras interiores que no tenemos cómo llegar, de una mirada de llegar más rápido. Es que no te queda otra, porque eso hoy día no puedes evaluar, no le puedes pedir rentabilidad a ese camino. Ese camino jamás va a pasar una evaluación económica. Pero, y no la va a pasar no porque finalmente pueda ser rentable, es que hoy día no tienes ninguna actividad que la justifique. Entonces, es lo que tú decías, es la gallina o el huevo, digamos, en algún momento tienes que dar el puntapié inicial. Y el único que lo puede dar en la práctica es el Estado. Pero aquí nosotros estamos... Ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Pero nosotros que somos personas que en definitiva tenemos una mirada positiva respecto del desarrollo productivo y entendemos que eso es necesario de forma sustentable, pero es necesario para conservar e incluso mejorar la calidad de vida de las personas. Hemos hablado nosotros en este programa de instalar infraestructura habilitante para la región. Pero cuando tú ves que, acuérdate, que dentro de la estrategia de desarrollo regional, la nueva, se plantea el concepto de refugio climático y hay criterios dentro, almas dentro de los tomadores de decisiones de que es contrario a eso. Sí, claro. Entonces entramos ahí en una puja bien compleja. Pero es una puja que hay que dar. Uh-huh. Y como magallánicos tenemos la obligación de darla, porque somos nosotros los que sufrimos eso. Puede ser perfectamente viable, lícito, ¿no es cierto?, declarar toda la región como un refugio y mantenerlo prístino para siempre, que nadie lo toque. Es una opción válida. Uh-huh. Lo que tenemos que ver como magallánicos es ¿a cambio de qué? Claro. ¿No es cierto? Claro. Si en el buzón nos ponen un cheque de 5 millones todos los meses, pero es negociable. Pero es que es negociable. Claro. No es que debiera ser. Claro. Es negociable. Claro. Porque somos nosotros, en primer lugar, los magallánicos, y en segundo lugar, el resto de Chile. Porque no nos olvidemos, el país es uno, ¿no es cierto? Uh-huh. Que tenemos que sopesar eso. Bueno, ¿a cambio de qué? Dejamos un porcentaje importante de nuestro territorio ahí, guardado para el futuro, que, insisto, perfectamente válido, siempre y cuando tengamos claro cuál es el intercambio que estamos haciendo, cuál es el trade-off que llaman los gringos, ¿no es cierto? ¿Qué ganamos con eso? Y el que ganamos con eso no puede ser la simple satisfacción, ¿no es cierto?, moral, de digamos, un sello del Capitán Planeta. Porque ahí es donde no podemos caer en la ingenuidad que uno muchas veces ve, porque alguien sí está ganando con eso. Sí, ¿cierto? Porque eso hoy día está apoyado por organizaciones, muchas ONG internacionales, ¿no es cierto?, que lo hacen no por bueno, digamos, lo hacen porque es negocio. Ya sea por la venta de bonos de carbono, ya sea por el intercambio, ¿no es cierto?, de áreas donde contaminan en su país de origen, ¿no es cierto?, a cambio de dejar preservado por el futuro un determinado sector. O también presentar simplemente banderas de lucha que le permiten captar donantes, etcétera. Todo eso, digamos, claro. Entonces es una discusión que tiene que darse. Y tiene que darse sin dogmatismo, ¿eh? Porque a mí en particular, en lo personal, me gustaría tener desarrollado todo el territorio. Pero reconozco que es perfectamente válido la opción 100% opuesta, es de dejar todo guardado. Sí. Claro. Siempre y cuando veamos cuál es el negocio que hacemos. Claro, ahí es donde uno esperaría un poco de sentido común en términos de definir alguna área. Quizás la palabra no es la adecuada, que es una negociación, pero así como hubo una zonificación de borde costero, uno perfectamente puede entrar a zonificar áreas, por supuesto, sabiendo que, por ejemplo, alguna vez le escuché a Mateo Martínez, la conquista del oeste magallánico, que es todo el sector de isla, el archipiélago que está entre Puerto Deni, Campo Hielo Sur y Puerto Natales. Claro, cualquier ejercicio de planificación de infraestructura, la ruta Chile por Chile que tanto se habla, ninguno de nosotros va a estar acá cuando si es que llega a haber un camino ahí. Sí. Pero sí hay otros que sí están más cerca y que sí traen un rédito. Por ejemplo, acá en la península de Brunswick, en ese momento nosotros planteamos las primeras ideas de llegar al estuario Silva Palma, que quienes no ubican la geografía acá está como a nuestra espalda. Es precioso, ¿eh? Que tiene la gracia de ahí poder considerar
Cuando hablan de Tolwyn, que los argentinos de Tolwyn hoy día pero fue creado hace menos de 20 años Tolwyn. Ahí tener una posibilidad de tener un desarrollo permitiría a conocer la Reserva La Calufe, el Parque Francisco Coloane, claro, hacer un circuito de la península multimodal, o sea, terrestre, marítimo y también de ruta. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos que Punta Arenas pudiese tener una mayor pernoctación, y si hay mayor pernoctación significa que hay una cadena productiva virtuosa en términos de que a todos les llega un poco más. Estamos claros, o sea, en el caso que tú tocaste, Juan Francisco, Punta Arenas tiene un potencial y que no se ha hecho lo suficiente para realmente consolidarlo. Por ejemplo, desde el aspecto turístico se han hablado de tantos proyectos hacia el sur, que canchas de esquí, etcétera, lo que tú acabas de nombrar también. Y eso tiene, por ejemplo, un impacto que te decía en la pernoctación, que yo eso en algún momento lo he estudiado en detalle. Hoy tenemos 1,8 noches ya promedio de pernoctación. Y claro, cuando tú dices, oye, mira, genero atractivos en la ciudad para que, por ejemplo, el turista no llegue al aeropuerto o de Natales o de Punta Arenas y se vaya directamente hacia las Torres del Paine, sino que encuentre que sea atractivo pasar por acá, visitar nuestro museo, visitar nuestra belleza. Entonces ese pequeño atractivo después tiene un impacto en la economía local muy importante. O sea, mira, si tú dices 1,8 noches, ¿cierto? Sí. El promedio actual. Sí. Una noche más es casi 50% más. Y vamos a cosas más terrenales, saliendo un poco de las obras públicas, pero es un tema que Jota lo ha conversado, además con Fernando, con mi hermano siempre, y es cómo mejoramos la ciudad. Que Punta Arenas es una linda ciudad y está mejor tenida, ¿no es cierto? Y mejor conservada que la gran mayoría de las ciudades de Chile. Pero tenemos temas, por ejemplo, como los cables, principalmente en el centro, digamos, hay cientos de kilómetros de cables en desuso. Hoy día en la prensa veía que si TV Red cierra van a quedar, no sé, 400 kilómetros más. Claro. Esa cuestión es impresentable. Ahí es donde hay que cuidar nuestra ciudad. Una ciudad linda, una ciudad que podría recibir muchos más visitantes por el solo hecho de visitar Punta Arenas. Entonces hay que implementar, city tours, mejorar la oferta turística, que ha mejorado, hay que reconocerlo. Pero estamos con muchos debes, o sea, por ejemplo... Hay mucho camino, mucho por hacer. Los planos reguladores, el plano regulador de Punta Arenas, el actual, que se zanjó del 2016, tiene deficiencias. Uno que tratando de hacer el desarrollo inmobiliario a través de sus empresas te encuentras con muchos problemas. Por ejemplo, Natales, nuestra, digamos, como joya turística, ¿no es cierto?, la región, ciudad de aptitud turística, tiene un plano regulador del año 87. O sea, todavía no tiene, se dice que está en estudio, pero no sale nada del horno. Es que ahí es donde a uno a rato le viene la angustia o la frustración de teniendo la claridad. Yo creo que todos tienen la claridad de lo que les falta a la región, a la ciudad en materia de cosas súper simples como tú señalas, Salvador. Hay otra un poco más compleja. Es que no hay un gran acuerdo ya. Estas son las tareas, acá nos vamos a concentrar. Y este beneficio no tiene que ver con la bandera tuya ni la mía, eso es lo que indigna muchas veces, mirándolo desde afuera, digamos. Es que uno da por descontado que todas nuestras autoridades, ¿no es cierto?, pasadas y actuales, quieren lo mejor para la región y lo mejor para la ciudad. Digamos, yo no veo a nadie que esté atornillando al revés. Entonces, ¿cómo no somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas que a veces son tan simples? La verdad que cuesta entenderlo. Bueno, ahí en ese sentido yo los quiero llevar a una conversación que nos puede quedar en el tintero, porque en los días pasados tuvimos un tremendo evento empresarial en Punta Arenas, donde el empresario agricultor Andrés Montero, para que la gente sepa que fue el que anduvo, digamos, desde la zona central a caballo, llegó hasta Puerto Williams a caballo, que hizo una gran proeza, porque es una persona también de, creo que sobre 70 años, o anda por ahí, pero anda por ahí, pero lo hizo, hay que ser acampado, como se dice,
Y bueno, él se encantó con la región, organizó, utilizó sus contactos, llamó a la CPC, llamó a la SOFOFA y convocó muchos empresarios de la primera línea, sobre todo de Santiago, pero también había de otras regiones. Y tuvimos, porque yo participé, digamos, Salvador en su calidad de presidente de la CPC de Magallanes también tuvo un protagonismo en esa reunión y tuvimos un gran encuentro empresarial el día miércoles, ¿no? En el teatro, en el Centro Cultural de Punta Arenas, donde el alcalde Claudio Raunich también sirvió de anfitrión. Mira, para entregar, como se dice, la posta, mi opinión muy rápida. Me pareció que fue un gran encuentro, que esto deberíamos poder trabajar todos en conjunto para que se vuelva a repetir en un futuro cercano, en 1 o 2 años más, pero fue muy provechoso porque los empresarios, les digo que realmente empresarios muy importantes, se llevaron una buena visión, una buena idea y del potencial de Magallanes, pero también se entablaron y se conversaron muchos de sus desafíos y de sus problemáticas. Y para cerrar ese comentario, pero lamentablemente, más allá de la primera mañana que fue de algunos discursos un poco más protocolares y de saludos, y donde también estuvo el comandante en jefe de la Armada, que hizo una presentación, después nuestras autoridades regionales, hablo del gobernador regional y del delegado presidencial, se ausentaron y perdieron la oportunidad de compartir y de realmente jugarse y ponerse la camiseta por la región para atraer, ¿no es cierto?, la inversión, los capitales de las grandes empresas de Chile. Oye, Salva, tenemos que invitar a nuestros amigos. Sí, ¿ya? Suscríbanse. Sí, ¿y dónde? ¿En YouTube? En YouTube, ahí aprieten la campanita, justo debajo de la pantalla, dice suscribirse. Claro. Apretan ahí y quedan suscritos. Acuérdese, en YouTube, Encrucijada Regional, programa de TV, búsquenos ahí, vamos a estar varios programas, véanlo, pero suscríbanse porque así van a poder participar en un concurso que vamos a sortear un fin de semana para 2 completos en el Hotel Martín Businde de Puerto Natales. No se la pierdan, un tremendo premio. Síganos. Suscríbanse. ¿Tu impresión, Salva? Bueno, coincido. A ver, de partida, y espero que Andrés vea este programa, un agradecimiento a Andrés Montero por haberlo organizado. Si no lo ven, yo se lo voy a enviar. Y también a Claudio Radonich, el alcalde, ¿no es cierto?, que tomó el desafío de apoyar esta iniciativa. Sí. Y se portó, hay que reseñarlo, se portó el descue con los invitados. Muy bien. Invitados que pudieron apreciar, y era muchos de ellos, la gran mayoría conocían Punta Arenas, habían estado alguna vez, ¿no es cierto? Pero todos, fíjate, coincidían en ver con sorpresa, y lo digo así, con sorpresa, es una ciudad que se ve pujante, que se ve en buen estado, ¿cierto?, con buen ánimo. Un centro cultural realmente de primer nivel, salvo el acceso, ¿cierto?, que la verdad es que ahí hay es malo el acceso, sí, pero el centro cultural impecable. Sí. Una presentación en el Teatro Municipal que fue un lujo, tanto por la calidad del teatro como sobre todo por la calidad de la presentación, de primer nivel. Sí, los expositores, tanto regionales como... yo me refiero a la presentación artística que hubo en el Teatro Municipal. En el Teatro la Hora Antártica. La Hora Antártica, muy buena, de primer nivel. Sí. Ahora, eso en lo, digamos, más estético. En lo que hace a la reunión misma, coincido con tu visión. Yo creo que se perdió una oportunidad, es mi impresión, tanto de las autoridades locales que desgraciadamente no asistieron. Creo que la Seremi de Economía estuvo todo el día. Ella estuvo todo el día, creo que nadie más. Y no sé si el Seremi de Hacienda estuvo todo el día, pero Corfo también se retiró en la mañana. Pero sí, faltó, y era una oportunidad de lujo
para conversar con quienes mueven este país. Digamos, está la presidenta de la SOFOFA, ¿no es cierto?, presidente de la CPC Nacional. Había un porcentaje del Producto Interno Bruto en presidente esa de sala. la Sociedad Nacional de Minería, digamos, lo más granado del empresariado. Asociación de bancos. El top, ¿no? De primer nivel. Exactamente. Y todos, fíjate, muy interesados, legítimamente interesados en ver qué se puede hacer en Magallanes. También con un planteamiento, yo diría que era común, en términos de cuáles son los problemas que ven en ejecutar efectivamente las inversiones, ¿no? Y ahí era una decisión totalmente transversal, que es básicamente la falta de certezas. Sí. Y la permisología. La permisología sí, es quizás lo que más duele en lo inmediato, pero no es lo más grave. Lo más grave es un poco más atrás. Es la falta de certeza en el sentido de que ¿qué seguridad tienes de que se van a respetar las reglas del juego o que las reglas del juego no te vayan cambiando? Es súper grave. El pasado nos condena, porque si tú vas a la estrategia de desarrollo regional, la anterior, claro, decía que el carbón la explotación del carbón era uno de los pilares de desarrollo de la estrategia regional. Claro, exactamente. Y la estrategia en plena vigencia se cierra la mina de invierno. Entonces, claro, al mismo tiempo que tú tienes, lo analizamos acá con Alejandro Riquelme, ¿te acuerdas? La estrategia de desarrollo actual, sí, que es flojita, digamos, ¿no es cierto? Es 3/4 una descripción, claro, con errores de lo que sabemos. Y con señales. A mí me tocó hacer un discurso que creo que fue un poco díscolo en lo que frente a lo que veníamos escuchando. Además me tocó justo después de la intervención del gobernador y del delegado regional. Entonces, claro, había una visión que era más crítica, pero crítica en eso, en el sentido de que las señales que uno recibe, ¿cierto?, son ambiguas, por decirlo menos. Por un lado se apoyan algunas iniciativas con mucho énfasis y ojalá que se ejecuten, principalmente el hidrógeno, pero al mismo tiempo las señales a la actividad actual principal, que es salmonicultura, ¿no es cierto?, la actividad pesquera, son malas. Entonces, le hago la pregunta, porque yo no estuve acá en esa invitación, desconozco si era tan abierta a cualquier ciudadano que haya la invitación. No, era por invitación. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí hay que hacer una crítica que yo creo que tenemos que tenerlo como presente para la próxima vez que se haga, que en principio va a ser 2 años más. Sí. Yo eché de menos más participación del empresariado local. Sí. Si bien habían muchos, pero también faltaron muchos que son relevantes. Sí. Yo creo que quizás no se le tomó el peso, es la primera vez, digamos, hay muchas explicaciones para eso. Pero, sí. Y siempre las cosas se pueden hacer mejor. Pero creo que hay un espacio para mejorar. Ahí los dos son destacados también emprendedores, pero a mí me hace un ruido este ejercicio, que lo valoro. Pero por ejemplo, yo creo que parte del diagnóstico, que lo planteamos hace un rato, es como que no da lo mismo cualquier negocio, y hay que pensar en lo que es mejor para el habitante que reside acá. Claramente. Porque yo te planteo que cuando yo llegué hace 20 años atrás me llamaba la atención supermercados que no conocía en Santiago. Yo soy de Santiago, llevo 20 años acá. Claro. Y no me di cuenta y desaparecieron los supermercados locales, por dar Cofrima, Marisol, Listo, desaparecieron y fueron de alguna manera comprados por una cadena nacional. La pregunta es si ese ejercicio fue bueno o malo en términos de mediana y largo plazo. Yo estoy planteando mi inquietud respecto a que bienvenida la inversión, bienvenido el desarrollo, pero así como es importante el empresario local, también, y por eso hago la crítica, si es cierto, era un poco más cerrado el espacio, pero al menos debiese haber estado también la representante de la autoridad de los trabajadores en una explicación. Tendría que haber estado los representantes que tienen que ver con los fiscalizadores de desarrollo. Entonces, coincido. Ahí es donde uno dice, chuta, si queremos hacer el ejercicio más integral,
es súper válido sentarlos a todos para exponer los puntos de vista y generar una agenda de trabajo, entendiendo que en ese periodo no hay que resolver muchos temas, pero sí al menos tener el espacio. Pero coincido plenamente, yo creo que y por eso es que creo que el balance final, si bien es bueno, podría haber sido mejor. Claro. ¿Cierto? Porque creo que es una oportunidad que tal vez no valoramos. Y hay que reconocer que quien movilizó esto es una persona que no es de la región. Bueno, sí, claro. Y que lo hizo muy a pulso. Y lo hizo muy a pulso, ¿no es cierto? Y fue, tal vez superó incluso las expectativas que había. Pero por eso que creo que es bueno ver el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Sí, pero no dejemos de ver la otra mitad. Porque coincido, una estrategia de desarrollo que no considere la voz de los magallánicos, ¿no es cierto?, no va a tener nunca posibilidad de concretarse bien. Y ahí es donde tenemos que ver algo, fíjate, en esa reunión y lo que se ha venido hablando las últimas semanas, uno cada vez oye más la opinión de, por ejemplo, frente a los proyectos de hidrógeno, ¿no es cierto?, que se ven tan relevantes. Y que pueden ser realmente relevantes, es cómo cuidamos mantener la identidad regional en eso, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Si llega a concretarse esos proyectos que van a significar, no sé, 30.000, 40.000 millones de dólares de inversión, con requerimientos de mano de obra que superan, no sé, son miles de personas que van a hacer falta, que no están en la región, no hay ninguna posibilidad de sacarlos de la región. ¿Cómo haces que esos proyectos conversen con la región? ¿No es cierto? Que efectivamente sean una palanca, una herramienta de desarrollo, ¿no es cierto? Y no sea la región el invitado de piedra, digamos. Claro, porque es un desafío. Y ahí yo te agrego otro tema, que la pregunta que uno hace quizás un poco mercantil la reflexión, pero es que frente a cualquier industria, hoy día es la que está ahí el hidrógeno verde, anteriormente fueron los salmoneros y quizás puede venir otra al futuro. ¿Qué gana el habitante de Magallanes para el desarrollo de esa industria que no va a trabajar directamente ahí? Porque la mirada más básica, sí, que se genera empleo, sí, pero es para un grupo que genera empleo. Pero ¿qué gana el habitante frente a la llegada de una nueva industria que no va a trabajar en esa industria? Y te lo planteé porque hay múltiples interrogantes que vienen de esa inquietud, porque hay un ciclo, como todo desarrollo de proyectos, donde hay mucha gente que llega, después se va, finalmente, entonces también es inherente al desarrollo de una industria que también se generan pasivos, y frente a esos pasivos los termina pagando el habitante del lugar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, frente a una industria, ¿qué gana el habitante? Bueno, ahí mira, es que tú tocaste algo que a mí siempre me da vuelta en la cabeza, pero lo he planteado también públicamente. O sea, cuando me tocó ser candidato a gobernador, yo justamente era bien ávido y trataba de convocar a todos de que participemos en los debates y que tengamos un debate de altura para hablar los temas de fondo. Algunos no quisieron ni siquiera participar en los debates. Pero yo hablaba, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde. Ya hace años que vengo con esto. Y decía, bueno, aquí hay una tremenda oportunidad, sabemos, es un desafío, pero si resulta, y que queremos que resulte, ¿cómo justamente lo vamos a capitalizar en el beneficio de la región? Y ahí es donde viene la conversa que tal vez es más técnica entre los actores, respecto de rentas regionales, también del desarrollo, ¿no es cierto?, de proveedores, de la otra capa, digamos, productiva, y respecto de qué vamos, si esto aumenta tanto nuestros ingresos ya en la región, cómo vamos a utilizar esos ingresos y generamos también lo que yo hablaba de otras industrias paralelas. Entonces, pero cuando tú quieres hablar de eso, por ejemplo, tienes ahí el caso del modelo de desarrollo irlandés, que creo que es algo que es muy atingente, muy necesario de mirar, ¿ya? Ahí tú puedes ya abrir esa conversación, pero como que algunos actores, que hoy en día más encima están en las tomas de decisiones, reniegan, no sé, por miedo, por desconfianza, por ignorancia, o simplemente porque no quieren darle cabida a otros. Pero yo sigo apelando
Salvador ha estado presente en algunas intervenciones que tuvimos juntos en el gobierno regional hace un tiempo atrás, y yo decía que aquí, o sea, las mesas técnicas tienen que conversar, hay que juntar la demanda con la oferta, hay que ver que esta industria sea rentable, porque vemos que tomadores de decisiones en Santiago lo ven como algo voluntarista y que es como para cumplir con la Agenda 2030, y eso no tiene ningún sentido. Pero yendo en lo más inmediato y corto plazo, yo estuve conversando con gente del hidrógeno verde directamente, y no solamente con los gerentes, sino que con los, digamos, dueños del capital, ¿ya? Los accionistas. Y resulta que están muy preocupados porque esto es como una ventana de inversión. Y aquí tenemos 4 o 5 años, y si esto no se concreta, sonamos. O sea, las inversiones van a estar en otro lado. Entonces, durante la reunión que tuvimos ese día miércoles, yo me senté con el presidente de una compañía y estábamos conversando, y me decía, mira, ayer estuve conversando por teléfono con el presidente Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, respecto de una inversión de esa empresa de $4.000 millones, y el presidente le decía, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para ponerme la carpeta, digamos, hacer la gimnasia axilar y darte la facilidad? Estados Unidos a esa misma empresa le ofreció un subsidio, en este caso a mí no me gusta mucho el subsidio, pero bueno, le ofreció un subsidio de $900 millones para desarrollar el negocio en Texas. Y acá resulta que tenemos esa incertidumbre que en el sistema, por ejemplo, de evaluación medioambiental, te pueden ir cambiando las reglas, tú empiezas a hacer una evaluación y en el mes 6 aparece una nueva circular y te cambia las reglas que te deja obsoleto lo que ya estabas invirtiendo en el estudio. Entonces, tenemos ahí algo que tenemos que conversar y que hoy en día no converge, y yo lamentablemente no veo grandes avances. Es complicado porque claramente la dificultad de conseguir los permisos ambientales, básicamente, no solo ambientales, pero principalmente ambientales, de cualquier actividad, cualquier nuevo emprendimiento, es el principal freno que tiene el desarrollo de Chile. Eso, fíjate que era la opinión transversal de toda la gente que vino. Lo estamos viviendo hoy día con el hidrógeno en Magallanes, pero esta gente lo está viviendo con prácticamente todas las obras. Claro. Y es un problema, para terminar la idea, es un problema muy complejo porque ya se ha transformado en algo casi cultural de Chile. O sea, ya ni siquiera es porque uno podría decir, no, es este gobierno el que no quiere. No, si esto viene de una historia muy larga en que se ha ido complicando cada vez más, ¿no es cierto?, con normativas, transnormativas, participación y algunas que no pegan ni juntan. Entonces es muy difícil, no basta con una decisión. No sé, uno podría decir, no, esto basta con que el presidente diga esto se hace de esta manera. No, desgraciadamente no. ¿Cierto? Ahora, que sí sería bueno. Pero es necesaria esa voluntad política. Que sí sería bueno ver más voluntad en ese sentido, sí. ¿Cierto? Sí. Pero estamos en una situación compleja. Sí. ¿Tú, Jota, cómo lo ves? Lo que pasa es que el tema da para 2 programas más. Sí, eso es lo entretenido en la encrucijada regional. Pero quedan papitas, así que... Pero esa es la encrucijada. Pero ¿sabes qué? Yo diría que es bueno compararse con otras situaciones, pero yo diría que cuando habla de Estados Unidos, tuve la posibilidad de conocerlo, el principio de la fe pública es algo muy importante en Estados Unidos. Entonces acá te encuentras con que el pasado nos condena para ambos lados. Empresarios inescrupulosos que con tal de dar rentabilidad o dar buenos números ocultan evidencia de contaminación ambiental, por ejemplo, y por otro lado la mirada también ultra de proteccionista que tampoco permite el desarrollo. Frente a eso, yo diría que acá además tenemos una cultura media legalista absurda, porque todavía tenemos notarios, por ejemplo, y ahí uno pregunta qué hace. Bueno, entonces frente a esto yo diría que la voluntad política no me basta con un discurso. No, por supuesto. Pero también por el lado de la industria, las pedidas tienen que ser más explícitas. Entonces, por ejemplo, si el problema es la permisología, quienes trabajamos en consultoría y también nos desarrollamos con algunas autoridades que fiscalizan o hacen ese trabajo, tú te das cuenta de que si quieres acercar los permisos en términos de tiempo, no lo puedes hacer con la misma dotación de funcionarios públicos que tienes, donde hay una persona y que en el verano a la mitad del reparto público se resiente porque vienen las vacaciones, está media máquina. ¿Sí? Ahí es donde uno debería decir, ya, si al Estado le interesa, ¿sabes qué? Ministro de Hacienda,
por estos 4 o 5 años necesitamos un presupuesto especial ad hoc para poder contratar mayores fiscalizadores, mayores revisores con metas fijas de plazo corto. Y algo que lo hemos conversado muchas veces con Jota y bueno, con Fernando, ¿no es cierto? La calidad de los fiscalizadores. O sea, hay un tema que es grave. Indudable, hay una brecha ahí importante, pero si te das cuenta, con un revisor de un servicio, que hoy día le van a llegar, de un día a otro le van a llegar 20 proyectos de lo que antes veía en 2 años, indudablemente ese tipo va a colapsar. Y va a retrasar. Entonces ahí es donde el Estado o el gobierno regional debiese estar preocupado de tener mayor dotación, por una parte, mejor capacitación o mayor calidad de la parte de la revisión, y la industria también en ese sentido dar la señal de que bajo ese marco va a poner todo su empeño por hacer las cosas bien. Eso es lo que nos está faltando, reconocer que tenemos brecha por ambos lados. Tú tocaste un tema muy sensible, o sea, bueno, pongamos que del lado del sector productivo es como la guagua, que es la que tenemos que cuidar y que crezca, y bueno, la guagua siempre va a llorar y a veces con razón o a veces un poquito sin razón, pero es la guagua que tenemos que cuidar. Pero tú tocaste el tema de la modernización del Estado, que eso está pendiente por todos los gobiernos y que donde realmente le hemos puesto muy poco diente, y sabemos que tenemos un gobierno independiente de los colores, pero ineficiente. Y ahí tenemos un despilfarro de dinero o de realmente muy lento los procesos. Pero hay cosas que son súper claras, y yo me quedo con la presentación de la industria salmonera que hizo Carlos Odebrecht en este encuentro que tuvimos, y que me parece que fue muy ilustrativa realmente del dolor que hay. La industria salmonera representa, para que sepa la gente en su casa, el 47% de las exportaciones de la región de Magallanes el año 2022. ¿Ya? Emplea 3.700 personas de forma directa. ¿Ya? Es decir, 4,5% de la fuerza de trabajo de Magallanes. Pero también, obviamente, tiene algo indirecto, que son todos los proveedores, y también que la pesca artesanal se relaciona con ello, y ahí ya llegamos a un 12,5% de la fuerza laboral de la región. Entonces, ¿qué pasa? La industria salmonera tiene congeladas las concesiones desde el año 2016. Desde el año 2016 que no les dan nada para poder crecer. Al contrario, todas las señales son de retirarlos de los lugares, ¿ya? Lo cual tú hablaste en algún momento de, ¿no es cierto?, la zonificación del borde costero, cuando hubo el año 2011 un acuerdo participativo entre todas las partes, y se acordó eso, y la industria salmonera lo ha respetado, pero después le cambian las reglas, no la dejan crecer, la quieren retirar, van generándose problemas internos de la misma industria que se agravan con esta situación. Pero es como, y la noticia que se le entrega, que las ONG lo amplifican, como que ya, las salmoneras son depredadores y matan toda la región. Pero cuando tú miras que tienen en concesiones marítimas, tienen 2.100 hectáreas de todo lo que es la región, de las cuales en promedio utilizan, datos exactos, 656 hectáreas que la utilizan en promedio para los cultivos, o sea, como que utilizan un cuarto de eso, ¿ya? ¿Eso cuánto es? El 0,03% del territorio regional, ¿ya? Y quieren encapsular aún más, y resulta que es el motor de la economía regional. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Sí, son las cosas que uno no entiende, y teniendo un potencial de crecimiento que es brutal. Bueno, claramente con eso a veces parecemos defendiendo a ultranza en las salmoneras, y la verdad es que no es así, ¿no? Las salmoneras se han mandado macanas también, y es necesario que exista una fiscalización adecuada y muy estricta. Pero también la industria es fuertemente fiscalizada. No, los números se demuestran. Así es. ¿Sí? Pero a mí lo que me preocupa es la demonización de la actividad. Más allá de los detalles que puedan haber, porque tenemos muy malos ejemplos recientes, ¿cierto?
más grave es Mina Invierno, claramente. Que más allá de la mina en sí, de los detalles que llevaron al cierre de la mina, donde podemos dedicar también muchos programas, ¿no es cierto? Pero más allá de la anécdota, el problema con eso es que se condenó toda la actividad minera de carbón en la región. Hoy día no tiene ninguna posibilidad de existir, ninguna. Lo único que hay es unos pirquineros, digamos, de oro en el cordón vaqueano. Bueno, de oro sí, pero es lo único que hay, una micropyme, digamos. Sí, y espérate que esa gente pudiese optar a generar una explotación propiamente tal, porque hoy día ninguno de ellos está en régimen de explotación, están todos en régimen de exploración, por lo cual están eximidos de cumplir una serie de... No pasa. Entonces ahí, ¿cómo hacemos para poder compatibilizar el desarrollo de la región, generando actividad productiva, con lo que tiene que existir al mismo tiempo, que es el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto?, que es proyectos que sean sustentables, y sobre todo, pero por sobre todas las cosas, es cómo hacemos que eso genere efectivamente desarrollo en el más amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto?, que exista mejor condición de vida, mejores condiciones de prosperidad para los magallánicos. Bueno, es que ahí viene y perdón, solo para terminar, y hago énfasis en para los magallánicos, porque y es uno de los riesgos que tienen actividades como por ejemplo el hidrógeno, y es que termine siendo una actividad muy grande, ¿no es cierto?, pero y que pinte muy bien, como ha habido y hay todavía alguna industria en la región que pinta muy bien en el PIB, pero ¿cuánto de eso queda efectivamente en Magallanes? O sea, ese es el gran tema, porque hacia allá hay que apuntar, porque algunos de los mitos, a veces hay que derribarlo, pero las cosas que van quedando, es cuánta, tú dijiste datos de gente que se emplea, ¿cuánta de esa gente que se emplea es residente? Es una primera pregunta que yo me hago. 85%. Ya. 85%. Pero hay un 15% de eso que no es. Claro. No, que vienen los aviones y todo. Sí. Entonces, yo no es que quiera reproducir el fenómeno de Magallanes hace más de 100 años, cuando los dueños de la tierra o de las grandes explotaciones ganaderas vivían acá. Los palacios que están aquí en el centro vienen de esa época. Pero mi reflexión es que el capital vivía acá, o sea, el dueño del capital reside acá. Así es. Y genera el efecto multiplicador cuando la riqueza sí queda en la otra. Pero en el último década nos hemos acostumbrado al modelo económico chileno de que en realidad el dueño del capital no vive acá, las regiones se extrae o se desarrolla, pero la gran riqueza no queda en la región. Y cuando hablo de gran riqueza no solo el valor económico, sino que lo que decía Salva, la calidad de vida, el buen empleo, y en ese sentido, en la medida que se genera esa vinculación, hay otra la mirada del terreno. Entonces, por ejemplo, en el caso de la salmonera, a mí me gusta el salmón, pero la pregunta es que uno ve la gran publicidad del salmón con la jornada, pero la pregunta es parte de la dieta del magallánico el salmón? ¿Sería distinto si fuese parte de la dieta alimenticia del magallánico, por ejemplo? Absolutamente. ¿Y qué está haciendo la industria para que eso ocurra? Yo creo... Es algo que yo he hablado también con No, sí, mira, yo lo puedo responder, pues lo hemos visto. Yo creo que la industria se está dando cuenta, la industria del salmón, desde hace muy poco, la brecha importante que tiene. Brecha que, por ejemplo, tuvo la Mina Invierno. Si tú ves, lo hablábamos justamente con los empresarios nacionales la semana pasada, preguntaban, bueno, ¿qué pasó cuando cerró Mina Invierno? Digo, nada. Claro, dejó sin trabajo, sin un buen trabajo, a un número importante de personas. 1000. ¿No es cierto? Pero eso, afortunadamente, digamos, para efectos estadísticos, coincidió con un crecimiento importante justamente de la salmonicultura. Entonces, el impacto en la región realmente fue... Que con la pandemia absorbió y mantuvo también el turismo. Y el impacto terminó siendo muy bajo. Ahora, ¿qué crítica uno puede hacer de eso? Yo creo que la que tú planteas, es, bueno, ¿cuánto de esa actividad estaba realmente insertada en la región? ¿Cuánto efectivamente quedaba? No sé, qué tan magallánico se sentía esa actividad o no? Porque está súper demostrado que cuando toca la vena magallánica o toca algo que es de todos,
el magallánico se revela frente a eso. Claro. O sea, para mí el ejemplo del gas, una medida centralista de Piñera 1, que incluso tuvo a sectores de derecha en contra del gobierno. O sea, en ese momento me tocó ser presidente de la democracia cristiana y no me costó nada armar una declaración de partidos de izquierda a derecha en contra de la medida. O sea, entonces ahí es donde uno dice... Que debo decirlo, porque lo he dicho otras veces, creo que fue una pésima solución. Bueno, pero le vamos a dedicar algún programa. Sí, sí, también, pero mirado el ejercicio en términos de que cuando una actividad o una acción afecta el bien común magallánico, sí, claro. Ahí los que no necesariamente la solidaridad que se da en términos de claro, en el tema del territorio sí, es distinta. Sí, en el tema del gas obviamente que eso tocó a todos, tanto consumidores finales, personas naturales, como también las personas jurídicas, las empresas. Entonces fue súper transversal. En el caso obviamente de la minera, mucho menor, pero hay que reconocer que también la minera, la mayoría de los proveedores de la minera eran empresas de Punta Arenas. ¿Ya? Y eran 15 millones de dólares que facturaba la minera y que esos 15 millones de dólares ya no están. Entonces, ahí cuando uno ve que... Son 15 millones, sí, una actividad, pero recién lo planteamos. ¿Qué gana el habitante? Cuando tú quieres que una industria se vincule al territorio, tienes que hacer el ejercicio de vincularte de una manera de largo plazo. Y de confianza, porque resulta que aquí muchas empresas creen que la vinculación es a través de la responsabilidad social empresarial, que es repartir algunos fonditos para algunas organizaciones chicas. Creo que ese no es el camino. No. Entonces ahí es donde tú necesitas que las empresas se vinculen con el territorio para que todas las podamos defender cuando se vean amenazadas por la decisión arbitraria. La vinculación de la minera fue carente, si eso no tiene ninguna... Lo conversamos, ¿te acuerdas? Muy en detalle con Charlie Ivons en dos programas atrás, lo pueden ver en YouTube. Que tuvimos un programa de responsabilidad social empresarial, justamente anterior a este. Sí, pero ¿sabes qué? Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Así que dejo a nuestro invitado para el cierre. Agradecer la conversación para quienes nos están escuchando. Espero que te hayan sido entretenida también, porque aquí abordamos varios temas. Así que agradecido por el espacio. Estos espacios son importantes que estén en canales abiertos y también en los medios de comunicación. Así que disponible para otra invitación cuando ustedes gusten, y gracias por darme el espacio de poder conversar con ustedes. No, al contrario, Jota, gracias por tu tiempo, por las conversaciones siempre tan interesantes. Y se me olvidó comentar algo, porque es algo que como magallánicos, porque Jota ya es magallánico, podríamos decir, nos debe llenar de orgullo. Están trabajando, fíjate, directamente en los problemas estos del colector famoso, los edificios de Viña. Eso demuestra que acá hay materia gris que puede hacer un muy buen trabajo, no solo para Magallanes, sino que a nivel nacional. Así que, JI, felicitaciones. Muy bien. Otro día nos vas a contar los detalles de eso, que son sabrosos. Sí. Algo muy interesante. Oye, y recordarle a los amigos que nos pueden no solamente ver en El Pingüino los días domingos a las 10 de la mañana, sino que también buscarnos ahí en YouTube, Encrucijada Regional. Encontrarán todos los programas que llevamos hasta el momento, y sobre todo que les aconsejo suscribirse en YouTube a nuestro programa, porque así va a concursar a un fin de semana completo, gratuito, invitado por el Hotel Martín Gusinde en Puerto Natales. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo capítulo. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.